Buenas, hoy nos vamos a sumergir en el mundo del vino blanco y el vino dulce, pero desde una perspectiva diferente, la del creador. Vamos a descubrir esa paleta de decisiones que tiene el enólogo y que al final son las que pintan el cuadro que tenemos en la copa. Es un viaje alucinante, os lo aseguro. Seguro que más de una vez con una copa en la mano ha surgido la pregunta: ¿cómo es posible que dos vinos, a veces de la misma uva, sean como la noche y el día? Uno es pura fruta, frescor, y el otro es untuoso, complejo. Pues no, no es magia, es pura artesanía. Pues ahí está la clave de todo. Cada botella cuenta la historia de una serie de lecciones. El enólogo es como un artista con su lienzo en blanco, y cada decisión que toma, cada técnica que aplica es una pincelada que va definiendo poco a poco el carácter de su obra. Y todo empieza aquí, en el lienzo. Para un enólogo, el lienzo es la uva recién llegada de la viña, y su primer gran objetivo, casi una obsesión, es respetar y preservar el material de partida, esos aromas primarios, la fruta fresca, las notas florales, todo eso que la uva trae de serie. Mucho antes de que empiece la fermentación, mucho antes de que haya alcohol, ya se están tomando decisiones que son absolutamente cruciales. Son las primeras pinceladas y van a marcar de una forma increíble el estilo final del vino. Una de las primeras decisiones clave: ¿cuánto tiempo dejamos el mosto en contacto con las pieles de la uva? Lo normal en los blancos, lo que vemos a la izquierda, es un contacto mínimo o nulo para mantener toda esa frescura. Pero, ¿y si lo dejamos más tiempo? Pues nos vamos a la derecha, al mundo de los vinos naranja o orange wines. Más color, más taninos, más estructura y unos aromas totalmente diferentes, a frutos secos, a hierbas. Después toca limpiar el mosto, y esto es un auténtico ejercicio de equilibrio. Si dejas demasiados sólidos, pueden aparecer aromas raros durante la fermentación. Pero por otro lado, si lo limpias demasiado, te arriesgas a quitarle toda la chicha, a dejarlo plano. Por eso, para un Sauvignon Blanc muy aromático, se busca máxima limpieza. Para un Chardonnay con más cuerpo, igual interesa dejarle algo más de sólidos para que gane complejidad. Y con el mosto ya listo llegamos al corazón de todo, al momento de la verdad, la fermentación. Aquí es donde el azúcar se convierte en alcohol, sí, pero sobre todo es donde nace el alma del vino. Las decisiones que se toman ahora son de verdad monumentales. La primera gran encrucijada para el enólogo es la temperatura. ¿Buscamos una fermentación lenta y a baja temperatura o preferimos que sea un poquito más cálida y enérgica? Porque, ojo, la respuesta va a cambiar por completo los aromas del vino. Fijaos en la gráfica, es que se ve clarísimo. Una fermentación fresca, a temperaturas bajas, protege y potencia todos esos aromas primarios, los de la fruta fresca. En cambio, si subimos un poco la temperatura, esos aromas frutales bajan en intensidad y empiezan a aparecer otras notas más complejas, más profundas, menos evidentes. Y la siguiente lección es casi filosófica. ¿Dónde va a fermentar nuestro vino? ¿En un tanque de acero inoxidable que es totalmente neutro o en una barrica de roble que va a interactuar con él? Es como elegir entre pintar un retrato fotorrealista o una obra impresionista. El acero inoxidable es como un lienzo en blanco. Es inerte, no aporta nada, solo deja que la fruta se exprese en su estado más puro. El resultado son vinos limpios, directos, súper frescos. El roble, sin embargo, es un compañero de viaje. Le aporta al vino sus propios aromas, vainilla, especias, tostados, y además, a través de sus poros, permite que entre una cantidad mínima de oxígeno que le da al vino más cuerpo, más textura. Y para que se entienda perfectamente, pensemos en un Sauvignon Blanc. El del Loira, fermentado en acero, es la definición de frescor, cítricos, hierba recién cortada. Ahora pensemos en la misma uva, pero en Burdeos, donde a menudo fermenta o se cría en barrica. El vino se transforma, se vuelve más complejo, más cremoso, con más cuerpo. Misma uva, dos decisiones, dos mundos. Y cuando parece que ya ha terminado todo, que el vino ya está hecho, pues no, aún quedan los toques finales. El enólogo todavía tiene algunos ases en la manga para pulir su obra, para darle ese toque maestro que la remate. Uno de esos toques es la conversión maloláctica. Para entenderlo fácil, es como cambiar un ácido puntiagudo, como el de la manzana verde, por uno mucho más suave y redondo, como el del yogur. Esto le quita acidez al vino y le da esa sensación cremosa y esas notas de mantequilla tan típicas, por ejemplo, de muchos chardonnays. Otra técnica clave es la crianza sobre elías. Suena un poco raro, pero consiste en dejar el vino en contacto con las levaduras que han muerto después de la fermentación. Estas lías van soltando compuestos que le dan al vino más volumen en boca, más textura y aromas más complejos. A veces incluso se remueven con un bastón, lo que se llama batonnage, para que el efecto sea aún mayor.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo gestionar el azúcar para hacer vinos secos. Pero, ¿y si lo que queremos es precisamente lo contrario? Ahora cambiamos de tercio por completo y nos metemos en un arte muy especial, el del vino dulce. Aquí el juego consiste en concentrar el azúcar de la uva, y los métodos para conseguirlo son simplemente espectaculares. Básicamente, hay 3 grandes caminos para lograr esta concentración casi mágica. 1. Dejar que un hongo bueno haga su trabajo. 2. Secar las uvas hasta pacificarlas. O 3. La opción más arriesgada, esperar a que las uvas se congelen en la propia cepa. La podredumbre noble suena fatal, lo sé, pero es una auténtica bendición. Es un hongo que, en condiciones de humedad y sol muy concretas, ataca la uva, perfora su piel y hace que se deshidrate. El agua se evapora y lo que queda dentro es un jugo súper concentrado en azúcar, en acidez y con unos aromas increíbles a miel, a orejones. Es la magia que hay detrás de vinos míticos como los sauternes o los tokajis. El segundo método es la pasificación. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace siglos. Se vendimian las uvas y se dejan secar, ya sea al sol o en habitaciones bien ventiladas, hasta que se convierten casi en pasas. Así, el azúcar que tienen dentro se concentra de forma brutal. Es la técnica que nos da joyas como los vinos de Pedro Ximénez o el Vinsanto italiano. Y llegamos al método más épico, casi una heroicidad, el vino de hielo o ice wine. Aquí hay que dejar las uvas en la planta hasta que lleguen las primeras heladas del invierno, a varios grados bajo cero. Se vendimian de noche, congeladas, y se prensan así, heladas. ¿Qué pasa? Que el agua se queda en la prensa en forma de cristales de hielo, y lo único que sale es una gotita de mosto puro, una esencia con un dulzor y una acidez estratosféricos. Al final creo que esta frase lo resume todo a la perfección. En el vino no hay casualidades. Cada paso, cada lección, desde el campo hasta que se cierra la botella, va escribiendo un capítulo de la historia que luego vamos a descubrir al beberlo. Así que, a modo de chuleta rápida, este podría ser el mapa del enólogo. Según el contacto con las pieles, nos vamos a un vino fresco o a uno con taninos. Según el recipiente, a uno puro o a uno complejo. Con la maloláctica, de lo ácido a lo cremoso. Y con las lías le damos cuerpo y textura. Como veis, cada cruce de caminos lleva un destino completamente distinto. Por eso, la próxima vez que se descorche una botella de vino blanco o dulce, la experiencia puede ser otra. Ya no es solo beber, es intentar leer esa historia de decisiones que hay detrás. Es preguntarse qué camino eligió el artista para llegar hasta aquí. ¿Qué nos está contando esta botella? Ahí lo dejo.